Buenos días. Me presento. Mi nombre es Rafael González, soy el director de empresas de Caja Rural de Asturias y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Oviedo. A la Cámara le quiero felicitar por el éxito de estas webinars y a su vez le quiero agradecer que me hayan invitado a presentar esto. Pues no solo contamos con un ponente de lujo, sino que el contenido de la misma debería despertar, a mi entender, el máximo interés. Hay veces en las que dudo si somos suficientemente conscientes del inestimable papel que una universidad moderna puede desempeñar en el ecosistema en el que participa, en la sociedad en la que se ubica, tanto como fuente y transmisora del conocimiento como polo de atracción socioeconómico. Este papel se acentúa en momentos de crisis, en que se buscan referentes. La universidad siempre se postula como uno de ellos y seguro que contribuye a aportar soluciones valiosas, necesarias e independientes. Como decía un conocido científico holandés, no es tarea de la universidad ofrecer lo que la sociedad le pide, sino lo que la sociedad necesita. Pero para jugar ese papel, la universidad no se puede quedar anclada en el tiempo, debe reinventarse con dinamismo y afrontar nuevos retos. En mi opinión, solo lo podrá hacer si cuenta, por un lado, con el respaldo y reconocimiento de la sociedad y, por otro, internamente, si dispone de líderes que, convencidos de la necesidad de avanzar, consigan motivar y arrastrar, tomen iniciativas, busquen nuevos recursos, exploren nuevas vías y, en definitiva, contribuyan decisivamente a convertir a la universidad en un faro intelectual y en una institución a la vanguardia de nuestras aspiraciones. Y hablando de líderes que reúnan esas virtudes, conozco a Juan Carlos Campos desde hace años. Dispone de un extenso y brillante currículum académico. Doctor ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario de doctorado, máster en recursos humanos por el Centro de Estudios Financieros, catedrático de Tecnología Electrónica, es desde 2014 director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. La avalan 140 publicaciones científicas. Su participación en 15 proyectos de innovación docente. Es coinventor de 11 patentes. Con su vocación, liderazgo y generosidad, siempre lo encontraremos colaborando y aportando. Dentro de la universidad ha participado en numerosos grupos multidisciplinares y, entre otras muchas actividades, es el responsable de la sociedad de partners de la EPI Gijón y lidera iniciativas que promueven la relación empresa-universidad y la formación dual. Y fuera de la universidad, pero siempre ejerciendo como un verdadero embajador de la misma, participa en numerosos eventos y actos. Por citar dos que conozco de cerca, ya que los patrocina la Caja, preside el jurado del Premio Industria 4.0 y es miembro del jurado del Premio Ingeniero del Año. Es también secretario del Club Asturiano de la Innovación, Innovaasturias. En definitiva, Juan Carlos reúne un amplio y brillante currículum, pero también una innegable pasión por la ingeniería y por la universidad. Esa universidad por la que apuesta, moderna, dinámica, puntera, inspiradora y que mira hacia afuera. Hoy nos hablará de los 10 retos a los que se enfrenta la universidad. Dados sus amplios méritos, os propongo que no solo le oigamos. Debemos escuchar sus reflexiones y sus propuestas con la mayor atención. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Rafael, por esta introducción merecida. Yo creo realmente que se nota el aprecio mutuo que nos tenemos también desde hace tiempo. Lo primero es que yo quería dar las gracias, por supuesto, a Caja Rural de Asturias por la invitación para esta ponencia y a la Cámara de Comercio de Oviedo. Y bueno, yo a lo largo de esta ponencia voy a hablar en el fondo de la crisis de la universidad, de la crisis en un sentido, pues aludiendo un poco a la etimología de la palabra crisis, que hace referencia a ese momento donde se hace balance, donde se mira un poco a cómo llegamos hasta aquí y qué rumbo hay que tomar. Esta crisis es una crisis a nivel del sistema universitario a nivel mundial, es decir, no es algo particular ni de la Universidad Española ni siquiera de la Universidad Asturiana, sino que hace referencia a un momento de cambio global. Haré referencia particularmente a lo que afecta a nuestra universidad asturiana, a la Universidad de Oviedo.
Y para empezar, para entrar en materia, ya que estamos en un entorno empresarial, voy a hacer referencia, digamos, a una de las críticas que más oigo a la Universidad Española dentro del ámbito empresarial, que es que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo. Esta es una crítica que yo veo mucho, no tanto dentro del ámbito académico como del ámbito del entorno empresarial. La primera pregunta que me hago a este respecto es si se sabe muy bien qué significa eso. Es decir, si sabemos realmente en qué se basan esos rankings. Es decir, ¿qué quiere la gente del entorno empresarial, por ejemplo, que miden esos rankings? Es decir, miden, por ejemplo, no sé, lo bien parados que salen en las encuestas los profesores, por ejemplo. Pues la verdad es que no. Lo que miden fundamentalmente estos rankings es la actividad investigadora de las universidades. Tiene un peso fundamental. Básicamente podemos entonces concluir que existe un alto grado de correlación entre lo que es el esfuerzo investigador en I+D del país y la propia clasificación de sus universidades. Nosotros tenemos aquí el ranking, vemos aquí en la pantalla el ranking, las universidades que están por países, que están en el top 100. La verdad es que se cuestiona, estos rankings tienen se cuestionan desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es que están, digamos, muy focalizados en el ámbito anglosajón, que sale muy bien parado normalmente estos rankings. Como vemos, los 3 primeros puestos están ocupados por este ámbito. Pero bueno, sea como sea, a nadie le amarga un dulce. Y la verdad es que sería interesante estar en estos rankings. Lo cierto es que, como vemos, la inversión en I+D de estos países es en todos ellos claramente superior a la que tiene España, que está actualmente en el 1,2%. Por lo tanto, quiero decir, es difícil estar en estos rankings a este nivel si nuestro sistema investigador pues no gasta lo suficiente. Es decir, yo creo que es la primera conclusión que hay que obtener. La siguiente es que si nos vamos a las 500 primeras universidades del mundo, este es el ranking de Shanghái, por cierto, que es uno de los más habituales. Si vamos a las 500 universidades primeras del mundo, España ya ocupa una posición muy digna. Está en el 10º lugar, a la altura, por ejemplo, de Japón, con el triple de población y muchísimas más universidades. Y vamos, dentro de un entorno, podemos decir, muy digno para lo que es nuestro país. Por cierto, una de estas 13 universidades es la Universidad de Oviedo. Cuando vamos a las 1000 primeras universidades, perdón, antes de nada, cuando miramos este ranking, lo primero que hay que tener en cuenta es que el ranking es variable. Si nos vamos si miramos 10 años atrás, vemos que muchos países perdieron peso. Por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que está en cabeza claramente destacado, perdió 20 universidades entre las 500 primeras. Los únicos países que crecieron fueron China, Australia, España y Corea del Sur. Lo cual yo creo que es un mensaje también positivo. Nosotros vamos en sentido ascendente. Lo que no es fácil en este contexto muy competitivo actualmente en el ámbito de las universidades. Cuando vamos a las primeras 1000 universidades del mundo, España ocupa ya un séptimo lugar, por encima de Francia, por encima de Canadá, de Corea del Sur, todas ellas que tienen muchas más universidades, por cierto, que España. Con lo cual, yo la primera conclusión que saco de todo esto es que hay que reflexionar sobre esta crítica que se hace. El sistema universitario español no es ni mucho menos está por detrás del resto del mundo. Es cierto que nos falta quizás alguna universidad de élite, pero no despreciemos el conjunto tan homogéneo, por cierto, y de calidad que tenemos en nuestro país. Lo siguiente es, ¿cómo está la Universidad de Oviedo, por ejemplo? Pues cuando vemos en esas 1000 primeras universidades del mundo, hay 38 españolas. En España hay 82 universidades, 50 públicas y 32 privadas. Bueno, pues la Universidad de Oviedo, cuando miramos ese ranking, está en la zona alta, está en el 9º lugar. Es decir, la verdad es que tampoco importaría mucho estar en el 9º que en el 12º. Lo cierto es que está arriba. Es decir, y esto es positivo. Siguiendo el hilo de la crítica que se hace, bueno, pues esta crítica viene de ámbitos empresariales, muchas veces ámbitos liberales, y no es que cuestione el ámbito, digamos, esta forma de este pensamiento liberal, sino que hago referencia a una cuestión. Según estos mismos pensamientos, podríamos pensar, a su vez, que las universidades privadas españolas pues, podrían estar situadas en buen lugar, esas 32 universidades privadas españolas. ¿Cuántas universidades privadas creen ustedes que hay entre estas 1000 primeras del mundo? Pues solamente hay una, la Universidad de Navarra. Las otras 31 universidades están por detrás. La Universidad Pública Española, de hecho, está muy por delante en cualquiera de estos rankings de las universidades privadas. Bueno, voy a continuación, acabo esta primera parte de introducción
haciendo referencia al primer reto que quiero plantear. El primer reto de la universidad es la reputación, la batalla de la reputación. Una batalla fundamental en el mundo que nos toca vivir. La universidad, y la Universidad de Oviedo en particular, tiene mimbres muy adecuados para defenderse adecuadamente en esta batalla. Una batalla que desgraciadamente parece como que se está perdiendo, injustificadamente además. Lo cierto es que a lo largo de la siguiente presentación voy a hacer, de alguna forma voy a mostrar críticas o voy a mostrar problemas de la universidad. Lo voy a hacer desde un sentido constructivo, como voy diciendo, ¿no? No desde un sentido negativo. Es decir, nuestra universidad tiene unas virtudes enormes y estamos en una posición estupenda para afrontar estos retos que voy a plantear a continuación. Bueno, vamos a plantear vamos a entrar en materia. Hace unos pocos años, Ernst & Young hizo un informe que tuvo un impacto mundial muy grande. Era un informe referido a las universidades australianas, pero tuvo un impacto muy grande a nivel mundial porque, en el fondo, la problemática que muestra es similar a la que hay en el resto del mundo. En el fondo, hacía referencia a que las universidades están cambiando y están cambiando por varios motivos. Uno por ellos, uno muy importante, es la democratización del conocimiento. Es decir, el conocimiento básicamente se está convirtiendo en una commodity, es decir, es muy accesible, muy apoyado sobre todo por el boom o el despegue enorme de las tecnologías digitales y de Internet. Y esto es particularmente patente, por ejemplo, en los grados, a nivel de grado. Quizás menos en los másteres y aún menos en el doctorado, pero incluso en estos ámbitos también se están viendo muy afectados. Otro, la competencia de las universidades, en particular por la financiación y por los propios estudiantes. Es decir, que hoy la movilidad de los estudiantes es muy grande. En atención a estos motores, el informe distingue en que estamos abocados a tres modelos de universidades. Las que van a mantener el status quo, las que van a tratar de mantenerlo por lo menos, las que se van a centrar en nichos de mercado, como puede ser la formación digital o la formación a personas mayores, o las transformadoras, las que van a traer un modelo totalmente rupturista de universidad. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la Universidad 42, que nació en el Silicon Valley y en París y que hace poco se ha instalado en Madrid de la mano de Telefónica. Y es una universidad que, como su propia publicidad, como reza en su publicidad, es una universidad sin profesores. Bueno, pues, ¿dónde va a estar nuestra Universidad de Oviedo? Y, de hecho, la mayor parte del sistema universitario actual español. Sin duda, entre las que van a mantener el status quo, las que van a tratar de mantenerlo. Este tratar de mantener el status quo realmente, según dice el informe, según advierte, va a ser justamente el campo más difícil de estos tres. Va a ser el más complicado. Va a ser muy difícil mantener el status quo. Y desde luego no se va a mantener quedándose quieto, sino que estamos obligados a unas reformas enormes. De hecho, lo que anticipa es que incluso algunas universidades pueden salir mal paradas de este ámbito, incluso quedarse por el camino. Quizás esto en España sea más improbable, que las universidades, vamos a decir, cierren, pero quizás no sea tan improbable que se lleguen a fusionar algunas, como está sucediendo en otras partes del mundo, por cierto. Pero lo que sí es cierto es que este es el campo donde creemos que vamos a estar nosotros y donde hay que trabajar. Bueno, vamos a centrarnos un poco más, digamos, el punto de mira. ¿Cuáles son las misiones básicas de la universidad y en particular de esta universidad tradicional, digamos, que es la que quiere mantener el status quo? Las misiones básicas son básicamente tres. La docencia entendida como la formación de los profesionales, la investigación y en los últimos años en las últimas décadas, ha adquirido entidad propia, una misión que es la que conocemos como transferencia. Voy a centrarme a lo largo de esta exposición en estos tres ámbitos y en los retos en cualquiera de estos ámbitos. A nivel de la docencia, una de las misiones fundamentales de la universidad es la formación, como he dicho, de los profesionales, del cuerpo de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de economistas, etcétera, del país. Esto la universidad lo está haciendo y en realidad lo está haciendo razonablemente bien. Lo cierto es que incluso en este campo hay un cierto cuestionamiento de nuestro entorno, de los destinatarios de estos profesionales. Estos destinatarios actualmente dicen que nuestros profesionales que les faltan ciertas competencias que puede que no fueran tan necesarias años atrás, pero que ahora mismo tienen mucha importancia.
Y se prevé que incluso más en el futuro. Estas competencias que muchas veces llaman competencias transversales. Bueno, yo voy a centrarme en este ámbito de estas competencias, centrándome un poco en el célebre discurso de la misión de la Universidad de Ortega y Gasset, que hacía referencia a que había una serie de una misión fundamental de la universidad, una misión, quizás la misión más radical de la universidad, era formar a personas con cultura, entendiendo por cultura el sistema vital de ideas del tiempo que toca vivir. Y me refiero a estas competencias transversales, englobando las de algo más amplio, que voy a llamar competencias culturales. Competencias que llevan ese conocimiento de la topografía de nuestra propia vida, de nuestro sistema vital. Hay otra cuestión importante, que es la necesidad de apoyarse en el entorno. Es decir, dentro de estas competencias hay competencias que implican la necesidad de apoyarse más en nuestro entorno en la formación de nuestros estudiantes. Nuestra universidad está muy centrada en la investigación y debemos tratar de emplear a nuestro entorno, a las empresas, a las instituciones, incluso a asociaciones, emplearlas de una forma más amplia en la formación de nuestros estudiantes, también como punto clave para adquirir esas competencias, vamos a decir, más culturales o más del conocimiento de nuestro sistema vital o sistema del país. Bueno, por otra parte, hay que comentar que el modelo educativo o el modelo de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje ha cambiado. Ha cambiado, en nuestro ámbito también se habla de educación 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Ya es a veces un poco cargante hablar en estos términos, pero lo cierto es que también se habla. Y con educación 4.0 se hace referencia sobre todo a esa educación basada en las competencias. Es decir, esa educación donde también el alumno toma una parte más activa y configura de alguna forma o personaliza un tanto su itinerario curricular, y donde también se utiliza la tecnología de forma amplia, aunque el eje no es la tecnología es una herramienta. Por cierto, que cabe pensar que el impacto justamente del coronavirus en este impulso de la tecnología sea muy notable. Es decir, este va a ser una de las consecuencias que va a tener para nosotros esta situación actual, aunque no me voy a centrar en la presentación en ella. Bueno, hay otra cuestión más, que es la formación, el tipo de formación. Nosotros tenemos una formación en general en nuestra universidad, una formación de tipo generalista. No es que la quiera poner en cuestión, es decir, me parece adecuada. Pero lo que sí es cierto es que nuestra sociedad, a medida que va evolucionando, a medida que los problemas cada vez que afronta son más complejos, necesita una formación también especializada. No digo una frente a otra, los dos son caminos necesarios. Es decir, no digo hacer formación especializada a costa de la generalista. Sin más, digo que tiene que haber los dos caminos. En estos dos caminos, pues vamos a decir que hacer una formación más especializada tiene coste. Es decir, ¿cómo creamos que podemos crear nuevas titulaciones? Pues alguna quizás haya que crear porque los tiempos van cambiando y surgen nuevas ramas, nuevas disciplinas que es necesario recoger, además de mucho valor añadido. Pero lo cierto es que también se necesita atender a hacer esto con un coste razonable. Por ejemplo, se está hablando con mucha fuerza de lo que se llaman los itinerarios abiertos, los grados abiertos. ¿En qué consiste esto? Pues miren, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, la Universidad de Oviedo. En la propia escuela que me toca dirigir, hay, por ejemplo, una titulación que tiene una especialidad en energías renovables. Hay otra que tiene una especialidad en eficiencia energética. Y hay otra que tiene una especialidad en sostenibilidad. Y estas especialidades son estancas. Un alumno no puede cursar estas tres especialidades. Solo puede cursar una en cada una de las titulaciones. Quizás no estaría mal y además no costaría nada que hubiera la posibilidad de que un alumno pudiera cursar estos tres bloques y formar su propio itinerario. Podría tener mucha coherencia. Lo cierto es que actualmente no es así. Esto es a lo que me refiero con grados abiertos. Lo cierto es que esto se anticipan cambios en este sentido, a favor de los grados abiertos, quizás no tan atrevidos como lo que acabo de decir, pero bueno, todo hace prever que se abra esta línea. Y otra cuestión fundamental es, como digo, el apoyo en el entorno. Es decir, el apoyo en el entorno, que puede ser lo que se está conociendo como formación dual o otras fórmulas de las que, bueno, tampoco voy a hablar a lo largo de esta exposición porque dan en sí mismo para hacer una charla solamente al respecto de ellas y mucho más. Es también un tema que creo que vamos a ver crecer
mucho en los próximos años. Es decir, hay que diversificar. No quiere decir que esto sean soluciones únicas. No quiere decir que todas las titulaciones tengan que pasar a ser duales. Es decir, que hay que abrir determinados campos donde es necesario apoyarse más en el entorno para mejorar la oferta de nuestras titulaciones y tenerla más en sintonía también con algunas de las demandas que hay en nuestro entorno. Bueno, voy a ponerles un ejemplo de que el mundo se mueve, que es el siguiente. Hace muy pocos años, dos centros franceses, muy tradicionales los dos, tan tradicionales como puede ser nuestra Universidad de Oviedo, se fusionaron para dar lugar a un nuevo centro en París, que se llama Central Supélec, y que hizo un giro radical en las titulaciones que eran del corte de las que podemos tener nosotros actualmente. Estas titulaciones son del ámbito de la ingeniería, aunque da igual que las conclusiones son aplicables a cualquier otro ámbito. Cuando definimos nosotros una titulación, lo primero que hacemos es definir un montón de competencias para la titulación. Aquí definieron muy pocas, únicamente 10 competencias, de las cuales técnicas solamente son las 2 primeras. Son claves, es decir, que sean 2 no quiere decir que no sean claves, son las que definen todo el cuerpo de la titulación. Pero aparte de esto aparecen nuevas competencias como crear valor, innovar, ser un líder, ser un profesional ético, etc. Para hacer esto, además, plantearon un itinerario. Las titulaciones en Francia son de 3 años, y en esos 3 años hay que pasar al menos 6 meses en una empresa, aparte de los 3 años de la titulación. Es decir, no es que esto cuente para disminuir la carga docente. Hay que pasar al menos 6 meses en el extranjero, hay que conocer 2 idiomas, y en el inglés hay que tener un nivel C1, que vamos a decir que es hablar un buen inglés. Y luego tiene una estructura, la enseñanza francesa también es muy generalista, y en este caso apuesta por una estructura al final muy matricial que permite muchas combinaciones, de forma que digamos, el alumno pueda adquirir una especialización diferenciada, vamos a llamarlo así. Bueno, pues pasamos con esto, concluyo los 4 siguientes retos. 1, la necesidad de la flexibilización curricular. Otro, la evolución en el modelo de aprendizaje, la orientación, por ejemplo, en esto se ha hecho mucho, por cierto, esto sí que hay mucho ya hecho, pero hay que profundizar en ello, en la formación, por ejemplo, a través de proyectos, etc. Otro, en esas competencias que yo he llamado culturales, como algo más amplio que incluso que esas competencias transversales, y otro en el apoyo en el entorno. Bueno, vamos a continuar con este marco. Estamos en Asturias en particular tenemos una natalidad, como todos sabemos el problema que tenemos en la natalidad. Por ejemplo, estoy mostrando aquí los nacimientos en Asturias. Yo nací en el año 70 y en el año 70 nacían más de 3 veces los niños que nacen actualmente. Nosotros estamos recibiendo en la Universidad de Oviedo ahora mismo los alumnos que nacieron por esta zona. Ahora mismo va a ser por 2002. ¿no? Van a ser los nuevos que entren el próximo año, los nuevos en la universidad. Y esta zona, como vemos, además podemos tener un falso espejismo porque vamos a crecer, los próximos años van a ser de crecimiento, es decir, a medida que la economía fue bien, también las familias tuvieron más hijos, pero es un falso espejismo porque viene luego una caída y además singular, importante. Es decir, nosotros actualmente nacen en Asturias el 25% menos de los niños que nacían en 2002. Es decir, que nuestra universidad puede perder pues, una cuarta parte de sus alumnos fácilmente. Eso teniendo en cuenta solamente este parámetro. Además, a esto se une una necesidad de... Quiero decir, nosotros vamos a tener pocos alumnos jóvenes, vamos a tener mucha gente mayor y además vamos a tener mucha gente mayor formada a nivel universitario. Porque más o menos actualmente el 40% de las personas de 30 años tienen una formación universitaria. Es decir, y además estamos en un momento, en los próximos años, donde se anticipa una necesidad muy grande del aprendizaje permanente. Es decir, porque el mundo evoluciona rápidamente. En este sentido, en este parámetro, España está en una posición bastante modesta. Además, ha sufrido algo en los últimos años en relación al entorno de los países que le rodean, europeos, y hay un margen de crecimiento enorme. La propia Unión Europea, la propia Comisión Europea, perdón, en el libro blanco sobre el futuro de Europa, indicó que se requerirá en el futuro una inversión masiva en capacitación
y un replanteamiento profundo de los sistemas de educación y aprendizaje permanente. Miren, nuestra universidad está dedicada fundamentalmente a los jóvenes de ese entorno de 20 a 18 a 25 años. No está atendiendo actualmente la formación permanente, la está haciendo de una forma marginal. Yo creo que hay un campo enorme, unas posibilidades enormes de futuro de crecimiento, una formación que la universidad puede liderar, es decir, no puede impartir sola. En este caso, el apoyo con el entorno es ya crítico, pero la universidad tiene margen para liderar esta formación permanente. Y voy, digamos, a expresar este nuevo reto, que es el aprendizaje permanente. Es decir, tomar liderazgo en la formación, en el aprendizaje permanente de nuestros ciudadanos. Bueno, vamos a continuación a entrar en otra de las misiones de la universidad, la misión de la investigación. La misión de la investigación es una misión clave de la universidad, clave de cualquier universidad moderna y en particular de este entorno que estábamos hablando de mantener el status quo. La universidad se ha vuelto muy competitiva en estos aspectos y tengo que decir que yo creo que quizás el ámbito investigador como tal es uno de los mayores éxitos de la Universidad Española y voy a tratar de demostrar este éxito. También es verdad que voy a hacer a continuación una contrapartida, que es que esta investigación quizás no ha tenido su contrapartida en la transferencia. Pero en la investigación propiamente dicha, en la generación de conocimiento, España es una potencia mundial. Y voy a tratar de demostrarlo, como digo. ¿Cómo se mide la generación de conocimiento? ¿Cómo se mide la productividad investigadora? Esto podrá ser discutible, pero lo cierto es que a nivel mundial, uno de los parámetros utilizados, y el más utilizado, sin lugar a dudas, es el de las publicaciones científicas en revistas de impacto. Bueno, ¿cómo está España en ese ámbito? España está actualmente en el 12º lugar del mundo. Llegó a estar el 9º hace pocos años. Está en el 12º lugar del mundo. Lo cierto es que tampoco nos preocupamos porque haya caído del 9º. Es decir, la caída ha sido porque los países emergentes, como pueden ser Rusia o puede ser India, pues antes estaban por detrás y están llamados por su propio tamaño a ocupar un puesto por delante de nosotros. Quizás al que cabe atribuirle un mérito especial es a Australia, que teniendo bastante menos población que España, ha crecido mucho. Pero lo cierto es que España, mírese por donde se mire, contribuye mucho a nivel mundial a la generación del conocimiento. Y además, lo más importante es que sale muy barata. Es decir, en España, si tenemos aquí reflejado el coste, digamos, por artículo, en relación al gasto que hace el país en I+D, y España la verdad es que cuesta muy poco. Es decir, en España se hace mucho con muy poco. Aquí tenemos la evolución de las publicaciones científicas en los últimos 50 años. Ha sido espectacular, espectacular. Es cierto que ha crecido en todo el mundo, pero en España, por ejemplo, partíamos en el año 70, éramos la nada. En España no nos superaba solo Francia o Alemania o Italia, nos superaba, o el Reino Unido, nos superaba Bélgica, nos superaba Holanda, nos superaba Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, nos superaba todo el mundo. El esfuerzo que ha habido es extraordinario. ¿Cuál es el motivo de por qué ha crecido de forma tan acentuada la investigación en las universidades españolas? ¿Cuál ha sido la clave de este éxito? Pues para mí, sin lugar a dudas, han sido los incentivos. Es decir, la política de incentivos que se ha establecido para el profesorado universitario. Esa política de incentivos, para aquellos que no conozcan cómo es, está centrada básicamente en las publicaciones científicas. Si un profesor universitario quiere, primero, ser profesor universitario y quiere desarrollar su carrera profesional, y si quiere cobrar más sueldo y si quiere progresar en la universidad, tiene que hacer publicaciones. Esa es la clave. Es decir, el incentivo es muy claro. Se ha puesto de una forma muy sencillita. Hay que hacer publicaciones y buenas. España, por cierto, hace muchas publicaciones y buenas también, ¿eh? Es decir, podemos discutir, pero lo cierto es que según los parámetros que hay, la calidad de las publicaciones españolas es tan buena o mejor que muchos de los países que están por delante de nosotros. Entonces, bueno, esto nos da digamos, una primera lección importante. El sistema es controlable.
El sistema se controla con las políticas de incentivos y hay buenos recursos humanos. Poniendo la zanahoria en el sitio adecuado, el sistema se mueve. ¿Cuál es el problema básico de la investigación en España? Es decir, en España se hace mucho con poquísimo. ¿Cuál es el problema básico? El problema básico es la financiación. En España es un país que gasta muy poco en I+D. Aquí tenemos en el eje horizontal, tenemos el gasto en I+D por tanto por ciento del Producto Interior Bruto y en el eje Y el número de investigadores por millón de habitantes. España tiene pocos investigadores y se gasta muy poco en relación a países digamos, de nuestro entorno, países como los que queremos ser, con países como los que somos en otros muchos aspectos, por cierto. En España la verdad es que creo que a nivel investigador se puede pedir poco más. ¿Cuál es el problema fundamental de la investigación en la universidad? El problema es el problema de la investigación en España, que hay muy poco dinero. España gasta muy poco dinero en investigación. España gasta, lejos queda aquel objetivo del 3% de la Europa 2020, de gastar el 3% del PIB en investigación, cuando estamos actualmente en el 1,2% y Asturias está en el 0,8% según el último informe COTEC. Bueno, también hay algunos problemas estructurales. Hay algunos problemas, no solo es dinero, aunque es el problema fundamental, clarísimamente. El problema, hay algún problema estructural. Por ejemplo, los grupos de investigación son muy pequeños. Si el dinero es limitado, hay que ir a buscarlo fuera. Es decir, hay que tratar de, por ejemplo, conseguir fondos europeos. Y para conseguir fondos europeos se necesita masa crítica. Nuestros grupos investigadores son muy pequeños, están muy atomizados. Este problema, ustedes empresarios lo conocerán bien. Es decir, uno de los problemas que se pone de manifiesto en nuestra empresa española es su pequeño tamaño. Es decir, para competir en el exterior hace falta adquirir masa crítica. Bueno, pues sería necesario políticas que tendieran a favorecer la concentración de grupos de investigación o alianzas entre ellos. Otro problema básico, esencial, muy importante también, estructural, es la falta de mecanismos de apoyo al investigador. En la tarea investigadora hay tres partes fundamentales. Una, conseguir los fondos, otra, hacer la investigación y otra, hacer la gestión administrativa de todo el proceso. Bueno, pues el investigador se veía obligado a hacer todo. Es un grupo pequeño, con lo cual no tiene capacidad de diferenciar internamente las tareas y además no tiene mecanismos de apoyo. No tiene personal de apoyo para hacer esto. Entonces se ve obligado a hacer todo. Se ve obligado incluso hasta labores, vamos a decir, todas importantes, que no discuto esto, pero labores que no deberían ser las que debe hacer un investigador, como, no sé, hasta ordenar, vamos a decir, el laboratorio. Esto es una estructura ineficiente, mírese por donde se mire. En Asturias, por cierto, hay posibilidades además de crecimiento en este sentido. En Asturias, en particular, la Universidad de Oviedo tiene una proporción de profesores investigadores respecto al personal de administración baja en relación a España. Es decir, hay poco personal de apoyo. Estamos en este 1,8. Estar aquí alto significa que en este parámetro estamos bajos. Estamos de hecho, de los sitios más bajos de España, en las universidades públicas. Es decir, con esto pongo de manifiesto que si hay margen para crecimiento de este personal, quizás debería ponerse el foco en este personal de apoyo a la investigación, para tratar de dividir mejor el trabajo investigador. Bueno, con esto hago referencia a estas dos misiones fundamentales, a estos dos retos que planteo respecto a la investigación. Uno, la financiación, un objetivo difícil porque excede un poco la capacidad que tiene la propia universidad, sino esto depende a nivel del país, depende del impulso del sistema público, privado, etc. Y otro, algo más abordable internamente, que es la propia estructura del sistema investigador. Bueno, y paso a continuación a relacionar la última de las misiones de la universidad, muy relacionada con la investigación, que es la transferencia. La transferencia hay que distinguirla de otras acciones de la universidad, como puede ser la transmisión del conocimiento a través de la docencia o la difusión del conocimiento a través de las publicaciones científicas. Con la transferencia nos referimos a aquellas actividades especialmente enfocadas en la sociedad para generar un valor social o económico, para que permita el desarrollo de nuestro tejido social y productivo. En el ámbito de la transferencia hay tres enfoques posibles. Uno, digamos, por ejemplo, que la universidad investigue lo que la sociedad quiere. Otro, quiero decir, nosotros hemos dicho que la universidad investiga. Ahora bien, a lo mejor no es lo que investiga lo que nuestra sociedad quiere, a lo mejor es lo que el mundo quiere.
Otro relacionado con esto anterior es el enfoque centrado en un territorio, en un ámbito de influencia. Como por ejemplo podría ser para la Universidad de Oviedo, Asturias. Y otro, la universidad más, lo que llamamos la universidad emprendedora. Es decir, aquella que comercializa especialmente, focalizada en la comercialización de su conocimiento. Y además que lo impregna, que lo lleva impregnado en el ADN y que además lo transmite incluso a sus estudiantes. Por ejemplo, en el MIT, en el famoso MIT de Estados Unidos, los estudiantes del MIT aspiran al finalizar, una universidad muy investigadora, pero también muy focalizada en la transferencia, aspiran, su misión es crear una empresa cuando acaba, es crear una startup. Eso aspira un estudiante en el MIT. Eso no sucede en nuestras universidades, al menos en las que yo conozco de este entorno. Y desde luego no sucede en la Universidad de Oviedo, o no sucede de forma significativa. Bueno, pues hacemos referencia a estas tres posibilidades y a estos tres enfoques. Y dentro de este enfoque de la transferencia hay una serie de hitos en España importantes. Una serie de hitos que derivaron, sobre todo, de cuestiones internacionales. En los años 70, con el motivo de la crisis del petróleo, la universidad empezó a pensarse en la universidad como uno de los agentes que debería intervenir para crear tejido productivo, es decir, para crear valor a la sociedad. Un sentido más económico de los términos. Puede ser discutible, pero esto fue el enfoque que se hizo, solo constato la realidad. En Estados Unidos, en el año 80, se hizo una ley muy importante que tuvo una influencia en todo el mundo, que es la ley Bayh-Dole, que lo que permitía era a las universidades comercializar sus patentes, aquellas que generaron con fondos públicos. Es decir, la universidad pasaba como a apropiarse del conocimiento y comerciar con ello con agentes privados. Esto supuso un giro enorme, es decir, conceptualmente esto supone un cambio para la universidad enorme y tuvo sus detractores. Lo cierto es que la realidad es que fue un éxito extraordinario. La universidad americana tuvo mucho éxito en este aspecto, esa ley tuvo unas consecuencias enormes y lo cierto es que fue imitada por el resto del mundo. En España, en el año 83, con la Ley Orgánica de Universidades, se incorporó un artículo que se llama el artículo 11, lo que se llamaba el artículo 11, que es lo que se llama actualmente el artículo 83, la Ley Orgánica de Universidades, que permite al investigador contratar directamente con agentes privados. Este artículo, en su momento, este artículo 11, fue revolucionario para la Universidad Española. De alguna forma, canalizaba la actividad privada del investigador a través de la propia universidad. Y permitió, y fue una medida también acertada, permitió que la financiación de la universidad creciera mucho en este sentido. Permitió que el investigador tenía incentivos para ir a la empresa a buscar dinero. Y permitió un crecimiento en este sentido importante. Tiene también sus puntos, tuvo y tiene, porque ya digo que esto sigue actualmente vigente. Tiene sus puntos negativos. Uno de los puntos negativos es que el investigador a veces se convirtió en un mero consultor de una empresa. Es decir, entró en una visión a corto plazo el investigador. El investigador, por ejemplo, en España no despegó el sistema de creación de startups a nivel universitario, de spin-offs, entre otros motivos porque este artículo 11 le pone en desventaja. Es decir, el investigador tiene más incentivos para dedicarse a esto que para dedicarse a estas otras cosas. O dedicarse, por ejemplo, a las patentes, ¿no? que implican una visión a más largo plazo. Por otra parte, lo cierto es que los incentivos están puestos en las publicaciones. Y las empresas rara vez tienen algún interés, más bien todo lo contrario, en que sus resultados o sus trabajos se publiquen y se difundan por el mundo. Con lo cual, aunque tuvo sus ventajas, lo cierto es que luego no tuvo su propio reconocimiento dentro del propio sistema universitario. Bueno, hay motivos para la esperanza. Hay motivos para la esperanza porque habíamos comentado que uno de los éxitos de nuestro sistema había sido, sin lugar a dudas, el ámbito investigador y que el éxito había sido por la política
incentivos. Bueno, por cierto, hago aquí referencia que se me olvidó comentarlo, perdón, al número de patentes que tiene España, que publica España. Estas son las patentes triádicas, que son aquellas que se publican, que se inscriben en Europa, en la Oficina de Patentes Europea, perdón, en Japón y en la Oficina de Patentes Americana. Son patentes de muy alta calidad, de impacto mundial. España tiene una posición regularcilla, más bien floja. Y otro de los aspectos relacionados con la transferencia es la innovación. España está en una posición, en este caso, indudablemente mala. España es un país poco innovador. No es que de esto tenga la culpa la universidad, es decir, esto es una culpa, digamos, de todo el conjunto social, pero es cierto que se espera que la universidad tenga un impacto mayor sobre la innovación. Y esto está relacionado con la transferencia. Bueno, pues ya digo que hay motivos para el optimismo. A finales del año de 2018 se crearon unos incentivos destinados, unos incentivos que vienen a ser una copia del modelo de investigación, de los incentivos investigadores. Voy a explicar esto con un poco más de detalle. Vamos a ver, dentro de un profesor investigador, un profesor es un profesor investigador en nuestra universidad, cada 6 años se le evalúa su actividad investigadora. Se evalúa básicamente por el número de artículos que hace en publicaciones de impacto. Y con eso pues, obtiene un progreso en su currículum, lo que llamamos nosotros los esenios, que le permiten progresar tanto en muchos aspectos. Eso tiene una importancia enorme para el investigador en su progreso. Bueno, pues lo que se ha hecho es hacer lo mismo con la transferencia. Cada 6 años evaluar la transferencia. Es cierto que para ello se crearon indicadores, lo cual puede ser el punto más débil realmente, porque en el caso de la investigación, la investigación se mide básicamente por las publicaciones. Pero en el caso de la transferencia, los indicadores son más heterogéneos, más variados, y quizás ahí se corre el riesgo de perder el impulso, de no saber realmente hacia dónde se tira. Pero bueno, es pronto todavía para saber cuál será el resultado. Lo que sí es cierto es que este incentivo ha entrado. Y podemos tener esperanzas en que esto contribuya a crear, digamos, a hacer un despegue de la transferencia de la misma forma que lo hizo en la investigación. Dependerá de varios factores. Lo que sí es cierto es que, igual que la investigación, la generación de conocimiento, lógicamente, tiene que ser a nivel mundial. No tiene sentido crear aquí algo que se crea en otros sitios, si no tiene valor en sí mismo. La transferencia tiene, como ya había comentado antes, una componente más local. Y esto es uno de los temas que creo importante. Es decir, esta transferencia quizás debe estar más relacionada con nuestro propio territorio. Y para lograr esto, se necesitaría mayor autonomía de la universidad. Y que nadie se le ponga los pelos de punta, porque no me refiero a una autonomía negativa, sino una autonomía, digamos, alineada con los intereses de su territorio de influencia, como puede ser nuestra comunidad autónoma. Es decir, una autonomía para marcar nuestros propios incentivos, para tomar nuestro propio rumbo. Estos incentivos que estamos comentando, tanto de investigación estos indicadores son comunes en todo el país. Yo creo que puede ser necesario, digamos, una mayor diferenciación de estos objetivos. Voy con ello a expresar estos dos retos finales, de estos 10 retos. Voy a expresar este reto final, estos dos retos finales, como la necesidad del crecimiento en la transferencia y las buenas posibilidades que nos abre este campo que se ha abierto, estos nuevos incentivos que se han puesto en la transferencia, que pueden ser aprovechados también por las políticas autonómicas y tratar de subirse a esa ola, tratar de que ese incentivo crezca en nuestro entorno, florezca en nuestro entorno. Y luego la mayor autonomía y diferenciación, ya digo, en un sentido no autonomía de la universidad para andar por libre, todo lo contrario, sino para andar más alineado con su entorno. Y permítanme, ya para acabar, expresar unas palabras, quiero leerlas, unas palabras de hace unos pocos años, de el presidente de una importante empresa asturiana, una empresa que por cierto, ha sabido estar a la altura de los tiempos, una empresa muy innovadora. Este presidente dijo lo siguiente: la universidad, al menos por mi experiencia, no tiene un conocimiento real de lo que hacemos las empresas en Asturias. Que no digo yo que a lo mejor sepa mucho de cómo enviar cohetes a la Luna, pero de lo que se hace en la región, poquito. A su entender,
es necesario un cambio de esa actitud y que los investigadores universitarios comiencen a generar mayor transferencia que puedan generar beneficios al Principado. Bueno, traigo a colación estas palabras, estas duras palabras, además, para la universidad, no para cuestionar al empresario, todo lo contrario. Esto refleja, digamos, un sentir generalizado en nuestro entorno. Y démonos cuenta que las palabras del empresario no cuestionan que la investigación en la universidad se haga bien. Lo que cuestionan es que la transferencia se haga bien. Bueno, yo creo que en este sentido hay unas posibilidades buenas, es decir, es el campo clave por donde puede crecer la universidad y la financiación en la universidad, que además forma uno de los ejes, como digo, de cualquier universidad del momento y del futuro. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos. Yo creo que debemos agradecerte todos la claridad de tu exposición, ¿no? Creo que se han aportado reflexiones y propuestas que, como preveía al principio, pues deben de ser consideradas. Hay numerosas felicitaciones en el chat. Hay alguna pregunta que te hacen. Quería hacerte yo una primero, ¿no? Es que si tuviésemos que jerarquizar estos retos, ¿cuáles serían para ti los 3 primeros? ¿En qué pondrías el foco entre todos los retos que nos has propuesto, ¿no? Bueno, o sea, quizás de alguna forma, es decir, el sistema es un sistema entrelazado y que todo tiene su importancia, pero sí es cierto que ¿dónde hay más posibilidades ahora mismo de desarrollo? Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la transferencia hay buenas posibilidades, es decir, tenemos ahora el momento. Ya digo que es que ahora tenemos la oportunidad y tenemos una oportunidad para responder a lo que, en el fondo, yo creo que está detrás de muchas de las críticas que hay en la universidad española y a la nuestra en particular. Y que es esa sensación del entorno de que la universidad no rinde lo suficiente para el entorno. Es decir, un cuestionamiento que no se hacía en el pasado. Y además, vamos a decir que a mi modo de ver, un tanto injusto. Jamás se ha trabajado en la universidad, ni de lejos, como se hace actualmente. Es decir, se trabaja muchísimo en la universidad actualmente. Es decir, tanto es así que a veces nosotros nos resulta hasta a veces, ya nos reímos muchas veces de que cuando llega el verano nos dicen que ya estamos de vacaciones. Y la verdad es que nosotros ya nos lo tomamos a risa porque casi no merece la pena ni explicarlo. Pero lo cierto es que se trabaja muchísimo. Y a pesar de todo, sin embargo, la percepción que hay no es tan favorable como debiera ser. Ya, vuelvo también a incidir en este primer reto que puse, que es la reputación. La universidad debe también incidir en expresar, la universidad tiene que servir al entorno y tiene que demostrar al entorno que funciona. Yo creo que hay mucho hecho, pero a veces, y más, creo que sin más no se transmite adecuadamente. Pero también es cierto que hago referencia a esto de la transferencia. Este empresario, digamos, ponía el foco, lo que decía es que los investigadores tenían que cambiar de mentalidad. Y yo la verdad es que no creo que sean los investigadores los que tienen que cambiar la mentalidad. Los investigadores estarían encantados de que lo que hacen sirva al entorno. Lo que hay que cambiar son las políticas que mueven a esos investigadores. Es decir, lo que hay que cambiar es dónde se pone la zanahoria. El investigador irá a donde se le dirija. Eso es lo que hay que cambiar. Muy bien. Te paso algunas preguntas que nos están trasladando los oyentes. Una de Enrique Jaimes dice: ¿qué papel podrían jugar en la transformación que deben afrontar las universidades los doctorados industriales? Bueno, pues mire, uno de los puntos justamente de esto de apoyo en el entorno, digamos, la universidad tiene tres ciclos educativos: los grados, los másteres y el doctorado. Los másteres, por cierto, no tienen nada de elitista, es decir, que muchas veces la gente asocia, digamos, los másteres a algo elitista digamos, cuando la estructura era diferente a la universidad. El máster es el segundo ciclo universitario actual, sin más. Antes, el segundo ciclo era, digamos, obtener el segundo ciclo universitario, obtener la titulación de licenciado o la titulación de ingeniero. El segundo ciclo actual es obtener el máster oficial en la universidad. Y el tercero es el doctorado. Y digamos, los doctorados industriales se enmarcan dentro de este apoyo en el entorno y de esta transferencia. Es un instrumento que se ha demostrado excelente, es decir, que permite descubrir a nuestro entorno productivo poco investigador, poco desarrollado en este sentido,
permite descubrir las bondades de la investigación y permite a los investigadores obtener financiación. Yo creo que estas políticas de doctorado industrial merece la pena profundizar en ellas. Hay algunos ejemplos en Asturias, en particular en Oviedo. Yo creo que han dado un resultado muy satisfactorio y que, bueno, ya tenemos alguna lección en este sentido. Creo que merece la pena profundizar en este aspecto. Muy bien. Miguel Ángel Caldevilla pregunta que cuál es su posición acerca de la formación dual universitaria, formación profesional dual universitaria comprometida con los proyectos de desarrollo de Asturias. Bueno, pues yo lo he comentado en varias ocasiones. A mí me gustaría que se desarrollara este modelo de formación y en particular, y voy a ser en este caso, voy a tirar a arrimar el asco a mi sardina. Tanto me gustaría verlo, en primer lugar, en nuestra escuela de ingeniería. Así, porque veo claro las oportunidades, además, o lo fácil que sería desarrollarlo en alguno de los ámbitos de nuestra escuela y creo que sería un buen piloto. Sería un lugar adecuado para hacer un buen piloto y que luego los resultados, quiero decir, cuando se hace el piloto tiene que ser un piloto de éxito. Y esto de forma que pueda arrastrar a otros sectores. Y creo que esas condiciones se dan en nuestro entorno. Creo que es positivo. Lo que tiene es que, vamos a decir que hay que materializar las palabras en los hechos. La realidad es que la formación dual no es tan sencilla. Es decir, el valor que puede, quiero decir, yo, por ejemplo, ya he dicho en alguna ocasión que lo que creo que no debe ser la formación dual son, sin más, prácticas en empresa. Actualmente hay muchas prácticas en empresa. Nuestros alumnos, hablo en este caso con datos también de nuestra escuela, hacen, no sé, el año pasado se hicieron 500 prácticas en empresa, de duraciones de medias de 400 horas en grado y 500 y pico en máster. Prácticamente la gran mayoría remuneradas. Y no olvidemos una cuestión más, que es la siguiente. Cuando acaba una titulación, un titulado actual nuestro, normalmente, para incorporarse al mercado laboral, se incorpora por una figura que venimos a llamar la de becario. Es decir, una figura, vamos a decir, formativa, donde un alumno, pues, lo cierto es que actualmente tiene una remuneración baja y que bueno, que desde luego que acerca desde luego al alumno a la empresa, sin lugar a dudas. Entonces, lo que creo que no debería ser es esto. Es decir, si la formación dual se convierte en eso, yo creo que eso ya está. Eso no aportaría nada. Es decir, en la formación dual habría que aprovechar aquellas posibilidades que tiene una empresa de transmitir determinadas competencias que dentro del ámbito encorsetado académico son más difíciles de transmitir, como por ejemplo competencias, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Yo creo que hay buenas posibilidades, hay mucho campo de acción y lo cierto es que en esto hay que hablar con muchos agentes. Es decir, yo creo que se anticipa que esto lo veremos y probablemente pronto, pero bueno, la clave va a ser definir esto adecuadamente. Y no digo tampoco que sea una receta para todos. No digo que todas las titulaciones tengan que ir por unas titulaciones duales, ni que las titulaciones tengan que ser necesariamente duales. Lo que digo es que tiene que haber caminos duales. Por ejemplo, dentro de un grado de ingeniería mecánica, que es uno de los para mí muy adecuados para plantear actualmente la formación dual, además de lo que ya hay, puede haber un camino paralelo dual. No para todos los alumnos siquiera, para algunos alumnos. Y yo creo que la clave va a ser, ya digo, definir esto adecuadamente y que sea, digamos, algo, un camino, vamos a decir, un tanto, entiéndaseme bien, elitista. Es decir, esa es la clave. La universidad realmente tiene que ser elitista en el mejor de los sentidos, tiene que aspirar a la élite intelectual. Y me refiero en esos términos. Quiero agradecer la presencia del excelentísimo rector, que también te felicita y que hace una reflexión, indica que aparte de la escasa financiación pública y privada, la principal dificultad de la universidad, en su opinión, es la falta de flexibilidad en procedimientos y las trabas administrativas que nos sitúan a las universidades públicas en una clara desventaja con otras instituciones y universidades europeas e internacionales. Esto se manifiesta en la selección y renovación de nuestros recursos humanos. No sé si estás de acuerdo con esto. Bueno, esto es un grave, por supuesto que estoy de acuerdo y el rector desde luego conoce de primera mano estos problemas mejor que yo realmente.
Lo cierto es que, efectivamente, bueno, esto es una consecuencia de nuestro propio sistema de universidades pues, compuestas básicamente de funcionarios, que son sistemas pues, muy rígidos, que dificultan mucho los cambios, a veces muy necesarios. Yo, por ejemplo, a nivel de personal, y me refiero sobre todo a este personal de administración y servicios. Hay personas valiosísimas, porque, digamos, actualmente nuestro ámbito es un ámbito cotizado para un puesto de trabajo. Es decir, es un buen puesto de trabajo, es un puesto de trabajo, yo creo que razonablemente bien pagado y además seguro, lo cual en los últimos tiempos se está valorando especialmente. Y esto lleva a que entran personas con una capacidad impresionante en la universidad para puestos, vamos a decir, de niveles que no requieren tampoco tanta formación. Tenemos a mucho personal totalmente desaprovechado. Y hay puestos que perdieron valor. Yo creo que, por ejemplo, todavía sigue habiendo puestos, quiero recordar que todavía habiendo puestos de operador de telefonía, que derivan de los tiempos donde había personas que conectaban los teléfonos con clavijas. Bueno, pues digamos, la rigidez es muy grande y es uno de los serios problemas. Y esto se añade efectivamente, pues en nuestro ámbito, en todos los ámbitos realmente, que las exigencias legislativas, normativas, la administración, la burocracia ha crecido muchísimo. Y esto cada vez requiere además de profesionales mejor formados. Requiere personal altamente capacitado para hacer frente a la gestión de todo este sistema, que muchas veces acaba cayendo además de forma innecesaria o de forma ineficiente, por ejemplo, eso en el profesor, en el investigador, que tampoco conoce en absoluto ese entorno y que además le genera muchos problemas. Es decir, quiero decir, cuando un investigador quiere comprar algo, se pierde muchísimo tiempo en resolver cómo hay que hacer esa compra. Tiene el dinero y echa luego un montón de tiempo en resolver la propia compra. Eso no es una tarea para un investigador. Esa tarea tiene que estar en otra persona. Y esa persona es verdad que tal y como es el contexto actual, tiene que estar bien formada. No es fácil. Esa compra luego no es fácil. Por eso al investigador le lleva tanto tiempo. No es fácil. En relación con esta pregunta también hay otra, porque que habla de los acuerdos de Lisboa de la Unión Europea que generan para la formación a lo largo de la vida. Esto ha sucedido hace 20 años. ¿Cómo se implicaría la Universidad de Oviedo para garantizar la formación en el puesto de trabajo en consonancia con las pretensiones de los sindicatos? Bueno, vamos a ver. Bueno, lo primero es que, digamos, me refiero, entiendo cuando se habla de las pretensiones de los sindicatos, entiendo que se refiere más bien la pregunta quizás al personal de administración y servicios. Creo entender que es así. Lo digo esto porque, por ejemplo, el profesor, en este sentido, está muy poco sindicado. Suele estar más indicado el personal de administración y servicios. Y la formación, y tiene sus propios programas de formación, personal de administración y servicios, también los tiene el profesorado. No sé muy bien si tiene sus matices, es que es diferente, digamos, la formación de unos y otros. La formación del personal de administración, es cierto que lo marco dentro del contexto actual. Es que efectivamente nuestro mundo cambia muy rápidamente. Por ejemplo, pues ni qué decir tiene, si miramos atrás, solamente las tecnologías que hay que emplear para la administración están cambiando una barbaridad y a veces nos encontramos pues que personas, pues nuestras propias rigideces nos llevan a que tenemos personas digamos que por su edad, porque porque se formaron inicialmente en otro contexto, pues tienen más dificultad para adquirir estas competencias en estos nuevos temas. Bueno, pues esto que realmente estamos viendo ahora, lo vamos a ver de forma mucho más acentuada en el futuro, porque el nivel de aceleración es mucho más grande. Y esto no va a suceder ahora, no va a suceder solo con las personas vamos a decir, de 60 años, sino es que va a suceder con las personas de 40 años, que van a verse enseguida detrás en campos respecto más actuales. Por lo tanto, esto es fundamental, el crecimiento de la formación permanente, sin lugar a dudas, es fundamental. Y en el tema de la formación permanente, yo digamos, la crítica que haría es también a nivel interno, si me refiero a esa parte del personal de administración y servicios, tener en cuenta las demandas propias de nuestro sistema. Es decir, muchas veces la formación se plantea
unos términos también que no responden, lo mismo que podemos cuestionar de que las empresas, de que el exterior nos cuestiona a la universidad, también internamente. Es decir, nosotros, digamos, por ejemplo, me refiero a nivel investigador, podemos cuestionar muchas veces que los programas formativos para el personal de administración y servicios no responden a aquello que nosotros necesitamos. En cuanto a las posibles reformas de los planes de estudios, ¿cuál debería de ser la duración de grados y másteres en ingeniería en opinión de las reuniones de las conferencias de directores de ingeniería? Bueno, esto afortunadamente es un tema cerrado. Esto es un tema afortunadamente cerrado, aunque es un tema más complicado de lo que podemos... Voy a tratar de explicarlo con cierta rapidez. Vamos a ver, cuando se hizo el cambio a Europa, el proceso impulsado por el proceso de Bolonia, cuando se cambiaron los planes de estudios allá por 2010, en España se estableció una estructura de grado de 4 años y de máster entre 1 y 2 años. Había países en Europa que seguían esta estructura. También Estados Unidos tiene esta estructura, por cierto. Sin embargo, la mayor parte de los países de Europa no siguen esta estructura. Siguen una estructura de 3 más 2. 3 años en grado y 2 en máster. Bueno, esta estructura tuvo sus problemas. Tuvo sus problemas porque, aunque es cierto que construye grados muy sólidos, provoca un efecto colateral sobre los másteres, que los devalúa algo. Tan fuertes son los grados que quedan un poco en entredicho los másteres. Y los másteres, en este contexto internacional, son el campo de mayor interés. Es decir, se compiten los másteres, sobre todo. En las universidades de élite se compiten los másteres. Y esto colocaba a nuestra universidad, la Universidad Española, en una situación difícil para atraer a universitarios de otros países del mundo. Esto empezó a verse sobre todo en Cataluña, es decir, en Cataluña, que fue la más pujante para que se cambiaran los grados a 3 años. Y esto trajo muchos problemas en todo el país, porque cambiar los grados que se habían puesto a 4 años, pasarlos a 3, después de muchísimas discusiones, traía unos problemas impresionantes. Lo cierto es que afortunadamente se cerró el problema. Los grados de ingeniería, aquellos que lleven la palabra ingeniería, van a 4 años. Se puede hacer también bien el modelo con 4 años. Se puede hacer bien con 3, se puede hacer bien con 4. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo cierto es que afortunadamente ese debate está cerrado. Vamos a ir viendo de todas formas el crecimiento de grados a 3 años. Es decir, todo anticipa que los futuros cambios ya se puede hacer actualmente grados a 3 años. Probablemente no van a afectar a aquellas titulaciones más clásicas o aquellas titulaciones de ingeniería, vamos a decir, como las que tenemos clásicas, pero sí pueden afectar, digamos, a nuevos campos de desarrollo, nuevos campos de futuro. Quizás ahí es donde podemos ver que ese impacto de los grados a 3 años tenga crecimiento. Es decir, donde también crecerá, lógicamente, en aquellas universidades más preocupadas, me refiero a más preocupadas por sus ingresos, como pueden ser las universidades privadas, donde de forma natural van a apostar fuerte, seguro, por los grados a 3 años, o más fuerte que las universidades públicas. Bien, vamos con las 2 últimas preguntas, que llevamos fuera de tiempo. ¿Qué papel cree que debe cumplir el Consejo Social de la Universidad para contribuir a abordar los retos que ha planteado? Pues mire, yo creo que es un papel clave. Yo tengo que decir, y permítame la crítica, digamos, en los últimos meses, donde hemos tenido una crisis brutal de todo el país y desde luego en la universidad, no hemos sabido nada del Consejo Social. Lo cierto es que sí creo que tiene una importancia enorme el Consejo Social, y en particular en el ámbito de la transferencia. Quiero decir, el papel del Consejo Social, el Consejo Social siempre se ve desde el ámbito universitario con cierto escepticismo, con cierta precaución, porque en definitiva, pues nos puede tirar un poco de las orejas. Pero dicho sea esto es necesario, esto es un mecanismo necesario para que la universidad se alinee con su entorno. Y lo cierto es que tengo que decir que permítame la crítica al propio Consejo Social. Creo que está un tanto ausente. Yo creo que podría tener un papel, desde luego, más importante del que está jugando ya actualmente. Por último, la última pregunta, que las voy a unir, 2 que se hacen. Una, ¿de qué sirve el Ministerio de Ciencia y una consejería específica aquí en Asturias si el dinero no llega? Y si la clase política, a partir de la actual pandemia, se tomará más en serio la inversión en I+D o ve la falta de financiación como un problema crónico.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es decir, podemos discutir si las políticas son acertadas o no, pero sí creo que tiene sentido que haya un ministerio y ojalá lo haya, porque la verdad es que eso pone un mayor foco, digamos, en nuestros, bueno, no sé, digo nuestros intereses, creo que unos intereses comunes. Como también fue positivo, por ejemplo, creo que fue positivo que en el Principado se hubiera creado una consejería de innovación, de universidad. Creo en sí mismo que es positivo. Luego es cierto que, bueno, que luego lo más importante son los resultados. Y sobre eso podemos discutir, pero sí creo que tiene su importancia. Sobre el tema de la financiación, el problema, no cabe duda, es un problema crónico. Es decir, la realidad es que no cabe esperar aquí, no, sería de ilusos esperar que vamos a tener un crecimiento. Esperemos, casi puede ser hasta de ilusos esperar que vamos a tener crecimiento. La realidad es que en los últimos años ha habido hasta decrecimiento. Quiero decir que aquel objetivo del 3% del PIB se nos quedó luego en el 2%, y actualmente estamos lejísimos de ese 2%. Quiero decir que casi estamos a la mitad. Y la realidad es que no se ve la luz en este sentido. Entonces es cierto que digamos, afrontar el problema directamente no parece fácil, no parece que, no, o parece de ilusos pensar que afrontando ese problema directamente lleguemos a crecer. Te digo que creo que ese problema actualmente se dan las condiciones adecuadas para afrontarlo a través de la transferencia. Yo creo que ese es el mecanismo donde realmente podemos crecer. Bueno, pues nada más. Me parece que la exposición ha sido muy brillante, muy esclarecedora. Agradecer a la Cámara de Comercio que nos haya brindado esta oportunidad y a todos los oyentes y participantes pues que hayan estado ahí, que seguro que les ha sido, desde luego no nos ha decepcionado a ninguno, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Y enhorabuena por la exposición. Muchísimas gracias. Sí.